Los determinantes de la salud son aspectos que cada uno de ustedes han vivido como profesionales de la salud, pero también como ciudadanos guatemaltecos. La situación social y económica del país pues no ha cambiado, al contrario se ha deteriorado y eso afecta todo lo relacionado a la salud. Dentro de esto tenemos que recordar y partir del concepto de salud que se tiene desde 1947 por OMS. Ya este concepto pues era bastante integral y tomaba en cuenta que no solo era la ausencia de enfermedad, el estado de la salud. Hay que tomar en cuenta que desde los 90, en la década del 90, el concepto de salud cambió y se concibe la salud como un producto social. Que esto no es nada nuevo porque Virchow lo declaraba desde el punto de vista de la salud pública. Pero teniendo la salud como un producto social, vemos que la parte más importante de los determinantes de salud siempre están relacionados a las condiciones socioeconómicas. De hecho, hay la última conferencia sobre determinantes sociales de la salud se llevó a cabo en Brasil el 11 de octubre del año pasado y culminó con un informe en febrero de este año 2012, donde se enfatiza básicamente la parte de los determinantes sociales de la salud. Para Naciones Unidas, que hace un informe de país realizado por equipos multidisciplinarios, consultores nacionales e internacionales, dividieron para el 2000 los determinantes de la salud como los relacionados al contexto sociopolítico. Ya desde aquí se partía la premisa de que lo más determinante para producir salud tiene que ver toda la parte social y económica y básicamente el equilibrio o la equidad que debe de existir entre lo social y lo económico. Para este aspecto es importante todo lo que tiene que ver con los procesos y los sistemas políticos del país, con la política macroeconómica del país, con políticas que afectan tales las condiciones de vida de las poblaciones. Y esta parte, que es más importante, la formulación de políticas públicas ya de una manera integral, que no solo se tome en cuenta al sector salud como el responsable de producir salud, sino ya contemplar políticas públicas que sean integradoras con educación, con salud, con necesidades básicas y todo esto que nosotros vamos a ver posteriormente. Entonces, el primer determinante que vimos es el contexto sociopolítico del país, cómo influye en el acceso y a la calidad de atención en salud. Los otros factores o determinantes están los estructurales, que es el ingreso, la educación, género y etnia. Muchas de estas cosas tienen que ver con condiciones de vida. Siempre ha determinado eso, pero las condiciones de vida no es algo que el ciudadano se trace y quiera tener esas condiciones. Se dice que los estilos de vida son resultado de esas condiciones de vida. Entonces, ¿qué determina los estilos de vida en las poblaciones? Ya con el análisis de la LONDE, en el análisis de situación de salud, se contemplan dos dimensiones. Y no solo son las condiciones de vida que van a determinar el proceso de salud-enfermedad, también tenemos los estilos de vida. Y se sobreentiende que el estilo de vida representa casi el 60 a 70% de las enfermedades en la población. Pero repito, ¿qué determina los estilos de vida? ¿Qué determina las condiciones de vida? Y esa responsabilidad del Estado en ese sentido. Entonces, los factores estructurales que están dados por ahí, individuales, estilos de vida, condiciones de vida, en base a todo esto y tomando como base todo lo que se ha hecho en salud pública para abordar el problema de la salud de las poblaciones, vemos que hay detrás de eso toda una iniciativa de programas y estrategias, desde la Carta de Atención Primaria en Salud, la Carta de Ottawa, la promoción de la salud,
hasta llegar últimamente a los objetivos de desarrollo del milenio. Pero todos esos van encaminados a buscar el desarrollo, un desarrollo con equidad en relación a lo económico y lo social. Pero de esas estrategias han salido nuevos programas, como ustedes conocían. Hablamos de estilos de vida saludables, hablamos de comunidades saludables, hablamos de ciudades saludables, hablamos de escuelas saludables, y todos esos descansan en eso. Ayer en la charla inaugural que daba la expositora mexicana decía algo importante. ¿Cuál es la responsabilidad del sector salud de dar lo imposible, estar en la capacidad de hacer posible las cosas? Porque cada vez que vamos a ver características de los sistemas de salud, vemos que la parte básica es la parte financiera. Dentro del sistema de salud hablamos de modelos de gestión, hablamos de modelos de atención, hablamos de modelos de financiamiento de la salud, pero todo eso se hace en función de presupuestos. Si ustedes recordarán, Guatemala sigue teniendo ya por más de 20 años el presupuesto más bajo en gasto en salud. Recomendaciones tenemos de Naciones Unidas para que se eleve ese gasto en salud en Guatemala. Pero ahí estamos en aspectos éticos que podemos contemplar nosotros. ¿En qué sentido? Pareciera ser que ahora que estamos en este congreso que habla de ética, de bioética, hay detrás de todo una doble moral. Una doble moral. La salud es un negocio para los organismos internacionales que están dando préstamos a estos países. Todos esos préstamos, el 60% se va en gastos de transacción, y todo lo que llega como desarrollo a una comunidad o a un programa es solo el 40%. Entonces, por un lado, estas declaraciones, estas convenciones que se hacen de todos los países, nos dicen qué hacer, cómo hacer, y nos dan los medios. Pero así como nos dan esa apertura, también nos dan los paquetes de reajuste estructural, donde le dicen al país que tiene que elevar el IVA, que tiene que asegurar el pago del préstamo, y todas esas cosas vamos viendo que hay una doble moral. Volviendo a la parte de los asociados al sistema de salud, desde la LONDE ya se contempla a la dimensión de servicios de salud como agresores, sistemas que muchas veces contribuyen a los daños. Y en esta parte creemos que lo relacionado más a la ética, que es lo que estamos haciendo de énfasis, también tenemos el problema de la doble moral. Fíjense que los países, las últimas declaraciones que se han hecho, en la última de Río que les cito, una de las cosas que ellos están preconizando es precisamente la transparencia en la gestión. Es disminuir los índices de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que realmente afecta a estos gobiernos para lograr prestar o accesar una mejor educación, una mejor salud, un mejor empleo? Muchas veces es la corrupción la que está limitando. Hay países, como vamos a ver más adelante, que tienen no condiciones como las nuestras. Aquí tenemos información del 2005 del Índice de Desarrollo Humano de Guatemala, y podemos ver cuánto estamos nosotros abajo de Costa Rica. Tenemos el PIB per cápita, cuánto está en nosotros, y pueden comparar ustedes el de Ecuador, por ejemplo, que es mucho más bajo, y su esperanza de vida es mucho mayor que la nuestra. La tasa de mortalidad infantil que nosotros tenemos, la razón de mortalidad materna que tenemos, y la diferencia que hay con los demás países. Esto es resultado de esa inequidad que hay entre lo económico y lo social. No es responsabilidad del sector salud, es responsabilidad de todos los que hacen salud. Vemos aquí también los mismos determinantes que estamos presentando, y vemos lo característico en nuestro país. La parte que mirábamos un principio ayer, que tiene que estar relacionada con la ética, la discriminación. El vivir en un área rural, el vivir en un área urbana. Miren ustedes cuánto hay de diferencia.
En la pobreza de los ingresos, la diferencia que hay entre urbano y rural, el porcentaje, entre una población que es indígena y no indígena. Y estos son datos del 2002. Pero esta situación no ha cambiado. Es más, con la crisis económica, financiera, global que hay una alerta donde los sistemas de salud pueden claudicar en un momento dado. Van a verse afectados por esa crisis. Y estamos viendo estas diferencias significativas. Los años de escolaridad, los determinantes individuales que tienen que ver, la desnutrición, como ustedes pueden ver ahí, lo relacionado al sistema de salud, la diferencia de la mortalidad, también infantil, de ser indígena o no indígena, acá, un 40 a un 49, de estar en la región urbana o rural, la diferencia. Igual la mortalidad materna, si ustedes pueden ver, y nosotros hemos visto todas estas diferencias que tenemos. Pero estos indicadores de daño nos alarman a todos. Cada día dice, 16 niños que no han cumplido un año de edad mueren. Y la mitad no ha llegado al mes de nacido. De 158 muertes por día, 36 ocurren en niños menores de 5 años. La mortalidad por neonatal y de la niñez se debe más, el 50% de los casos, a problemas que son evitables, diarreas y neumonías. Estos datos reflejan muy similar a lo que nosotros teníamos desde a partir de los 60, o sea, eso no ha cambiado mucho. Cada día mueren 2 mujeres por causas relacionadas con el proceso obstétrico. Diariamente, 2 mujeres pierden la vida. Tenemos la razón de mortalidad materna entre las más elevadas de América Latina. Y estos datos, aunque no están muy actualizados, casi son un reflejo de la realidad. Fíjense bien el contraste en la región. La tasa de mortalidad infantil está a 8 puntos por debajo del promedio latinoamericano, 27 puntos por detrás de Costa Rica, después de Haití y de Bolivia. Eso les da a ustedes una imagen de cómo estamos nosotros en Guatemala. Y también tenemos ahí lo relacionado a la mortalidad, a la razón de mortalidad materna. Son de las más bajas. ¿Cómo estamos en la parte de nutrición? Tenemos el nivel más bajo de crecimiento infantil. Un total de un crecimiento insuficiente del 44% en la talla en todos los niños menores de 5 años. La nutrición crónica es mayor que en todo el resto de los países de América Latina. Mucho de esto a nosotros nos da la pauta de cómo está nuestra situación socioeconómica en el país. Y vemos que mucho de esto muchas veces no se resuelve precisamente por falta de recursos, por falta de la capacidad instalada. Y no quisiera ahondar más en esto que ya conocemos de año tras año, cuál es la situación o el análisis de situación del país. Quisiera pasar a otra la otra presentación, por favor. ¿Qué es lo más actual que nosotros tenemos, que les mencionaba? Que es la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud. Esto es lo más actual que tenemos. Y la premisa es reducir las inequidades sanitarias. Aquí volvemos a replantear, a reformular, porque en la salud pública parece que somos muy buenos para estar replanteando cosas y reformulando y redefiniendo. Ellos en esta conferencia determinan como un concepto de cuáles son los determinantes sociales, como las condiciones de la sociedad en la que una persona nace, crece, vive, trabaja y envejece. Yo agregaría más ahí, una persona enferma y muere, que son las 2 condiciones que no aparecen ahí, pero que no son evitables. Y a eso ellos lo definen como determinante social. Incluye toda la experiencia que él vive en función de sus primeros años, educación, situación socioeconómica, el empleo, trabajo digno, vivienda, medio ambiente, sistemas eficaces de prevención y tratamiento de problemas. Así se parte esta premisa para manejar los determinantes sociales. Esto es de este año, enero de 2012, esta publicación. Y ahora, ¿qué es lo que
partimos para este presente 5 años que se traza estas metas? Que los gobiernos con la comunidad internacional se esfuercen individual y colectivamente en formular y apoyar políticas, estrategias, programas, planes de acción que se centren en los determinantes sociales de la salud. Yo les había puesto la otra presentación que tiene información del 2002. Desde el 2002 en Guatemala se está diciendo que se debe replantear, que se debe trabajar sobre los determinantes sociales. Ya han pasado 10 años y las cosas siguen. Y estos compromisos son compromisos de país que los firma en una declaración ante la Organización Mundial de la Salud. Los países desarrollados deben de aportar 1.7% de su Producto Nacional Bruto para apoyar toda esta parte de trabajar con la equidad. Países en desarrollo se comprometen a aprovechar los avances logrados, dice. Y ahí era donde yo les mencionaba el problema moral, de la doble moralidad. Tenemos muchas veces recursos que llegan a los ministerios para hacer las cosas que se tienen que hacer, pero más se van gastos de transacción, de pago de consultores internacionales, de pago de consultores nacionales, y lo que se termina haciendo es una nada. Y eso está determinado así. Y muchos de estos préstamos son reembolsables. El Estado tiene que pagarlos. Y no se logra trabajar. Sin embargo, esa es una de las declaratorias que se compromete el gobierno de Guatemala para aprovechar más esos recursos y buscar la efectividad. La evaluación. La OMS se compromete a hacer evaluación de los determinantes sociales en toda la región para ver cumplimiento. Esto ya se ha hecho. Cuando hablamos de las funciones esenciales de la salud pública, se han hecho dos investigaciones, ya se hacen, se publican y no hemos logrado mayores cosas. Prestar apoyo a los Estados miembros, eso es importante, ya es una determinante para poder realmente incidir en los determinantes sociales de salud. Colaborar, dice, estrechamente con otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas en materia de promoción, investigación, creación de capacidad y asistencia técnica directa a los Estados miembros. Esta es de las recomendaciones más importantes que nosotros tenemos y que creemos que debe de fortalecerse. Nuestro país tiene ya varias universidades, tiene varias escuelas de medicina, tenemos formación de recursos, tenemos maestrías relacionadas a toda esta parte del sistema de salud, tenemos doctorados relacionados a todas estas áreas dimensionales que tienen que ver con la salud. Creemos que la capacidad instalada está, pero no creemos que los recursos con que se cuente. Creemos que muchas veces se podrá hacer frente a todas las situaciones que atraviesa el país, optando y partiendo del mismo trabajo nuestro. Por eso les decía, siempre hay algo de doble moralidad, y más aún que estábamos en este congreso, vemos realmente si hacemos una evaluación de la práctica privada, del ejercicio profesional privado, del rendimiento, la eficiencia que tiene el trabajador, el recurso humano en las instituciones, y vemos que es muy bajo. No hay compromiso, no hay mística de trabajo, y esto se requiere trabajar. Otro de los puntos y premisas es que si no se trabaja coordinadamente todos los sectores, no se pueden abordar los determinantes sociales. Y aparecen eslogan. Muchas veces estas declaraciones lo único que traen a nuestros países son frases. Eslogan como el que están viendo ustedes ahí, todos por la equidad, salud para todos. ¿Desde cuándo venimos hablando de la salud para todos en el año 2000? Ya pasaron 12 años de esa situación. Y aquí lo que necesitamos nosotros es compromiso de las autoridades de gobierno, compromiso de las personas para hacer las cosas para las cuales están colocados. Y esto sigue siendo un discurso muchas veces. Reafirmar la promoción de la equidad sanitaria para el desarrollo sostenible. Y en función de eso,
hay otras premisas que ya se vienen manejando desde los 90, desde que entramos en procesos de reforma del sector salud, de reforma de Estado, presionados por la globalización y todo esto, venimos hablando de lo mismo. Un sistema de salud que garantice la salud de buena calidad, universal, integral, equitativo, eficaz, receptivo y accesible. Todo el tiempo está eso en los eslogans de todos. Cambian los gobiernos y cambian los eslogans, pero las cosas seguimos haciendo las mismas. Y esto que la actual crisis que nosotros vivimos a nivel mundial, que puede ser una alerta para nuestro sistema de salud que puede verse afectado. No solo el sistema, sino la población en general. ¿Qué principios proponen ellos en esta conferencia? La gobernanza en pro de la salud y del desarrollo. Y seguimos pensando siempre en gobiernos y no en Estado. Y eso es algo que daña muchas veces las cosas porque cada cambio de gobierno es cambio de programas, de estrategias, de todo lo demás, incluso de recursos humanos. Fomento de la participación en la formulación y aplicación de políticas, pero políticas integrales. No solo las políticas relacionadas a la salud, relacionadas a la educación, al empleo, a las que tienen relación con condiciones de vida. Reorientar al sector salud hacia la reducción de la inequidad sanitaria. Y esta es la última, creo, de las diapositivas, que algo que a nosotros nos interesa mucho y que ya lo promulga no solo OMS, sino las demás declaraciones, es esta premisa que es importante y está relacionada mucho a la ética, que se fortalezca la transparencia, que se fortalezca el control social sobre la corrupción. Yo creo que ese es el mayor flagelo que tenemos nosotros en nuestros países latinoamericanos. Guatemala, de acuerdo a algunas escalas, estamos rankeados en los primeros lugares de índice de corrupción. Y eso es algo que se le debe de colocar mejor atención a todas las autoridades o a los funcionarios públicos. El esfuerzo en elaborar la medición y evaluación y el apoyo a la investigación sobre políticas de intervención eficaces para mejorar. Esta parte es esencial. Ahora que hemos desarrollado programas de posgrado, de maestrías, de doctorados, ver cómo se hace esa investigación para que los programas, los planes, las metas, los protocolos, todo lo que se hace en salud pública, se logre hacer con mayor eficacia. Muchas gracias.